Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. De Hechos, capítulo 8, del versículo 29, del versículo 9, perdón, al versículo 25, 24. Quiero que me acompañen en oración, por favor. Padre, te damos gracias porque los hombres normalmente vemos lo que solamente nuestros ojos alcanzan a ver. Pero te damos gracias porque tú miras más allá, tú miras el corazón. Señor, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy nos presenta a un hombre que por fuera parecía estar bien. Pero cuando fue confrontado, la verdad de lo que había en su corazón salió a la luz. Quedó claro que su corazón no estaba bien delante de ti. Señor, oramos para que hoy, si alguno de nosotros está en ese mismo engaño, Señor, que hoy salga a la luz la condición de nuestro corazón y podamos realmente venir a ti para encontrar salvación. Señor, permite que las palabras del predicador estén alineadas no con los deseos de su corazón, sino con lo que tu palabra enseña. Señor, aquellos que no te conocen, que todavía están muertos en delitos y pecados, que hoy puedan encontrar salvación en ti, mi Señor. Señor, permite que hoy no salgamos de la misma manera como entramos, que podamos examinar nuestro corazón a la luz de tu palabra, Señor, y salir, o que el propósito de tu palabra se pueda cumplir en nuestras vidas el día de hoy. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Semana pasada que comenzamos a estudiar el capítulo 8, dijimos que este capítulo toma un lugar importante dentro del libro de Hechos, porque encontramos el gran primer avance misionero de la iglesia. Hasta este punto se había desarrollado únicamente en Jerusalén, pero a partir del capítulo 8, el evangelio comienza a extenderse más allá de los límites de Jerusalén. Como miramos, la iglesia nació en el día del Pentecostés y todo se había concentrado allí hasta la muerte de Esteban. Dice que una persecución se incrementó contra la iglesia y el principal precursor de esa persecución pues era Saulo, que sería conocido como Saulo de Tarso, el apóstol Pablo más adelante. Versículo 3 lo dice, que él asolaba la iglesia. Hablamos un poco del martirio de Esteban a consecuencia de su fidelidad a la predicación de la palabra de Dios. Pero sin embargo sabemos que Dios tenía todo controlado.
que todo lo que estaba pasando era parte del propósito de Dios. También vimos la semana pasada que el Evangelio, o terminamos diciendo la semana pasada que cuando el Evangelio es predicado, surgen dos respuestas. Algunos creen verdaderamente y son salvos, y otros profesan creer, o es decir, dicen creer, pero nunca experimentan una transformación en su vida. Jesús habló de esta realidad en su ministerio terrenal cuando presentó el trigo y la cizaña, cuando presentó los diferentes terrenos, ¿no? El terreno duro, el terreno de piedra, el terreno de espigos y el buen terreno. También lo presentó cuando habló sobre la rama que permanece y esas ramas que son quitadas. Así que siempre hemos encontrado en la palabra, o el Evangelio nos anuncia una fe genuina y una fe falsa. Y eso es precisamente lo que Lucas va a hacer en lo que resta de este capítulo. Más adelante vamos a hablar, o al principio o el día de hoy se nos va a presentar a Simón, que representa la fe falsa, y más adelante miraremos a el etíope, el eunuco, que nos mostrará o que evidenciará la fe verdadera. Felipe tuvo la oportunidad de interactuar con los dos, con Simón y con el eunuco. Y claramente nos va a mostrar ese contraste en cómo reaccionó uno, esa confesión externa, y luego vamos a mirar esa confesión interna, que es una confesión verdadera. Así que es lo que vamos a estar mirando, porque debemos entender esta realidad en toda congregación, incluyendo aquí en la iglesia del Calvario. Hay quienes escuchan la palabra, hay creyentes verdaderos y también personas que aparentan tener fe. Nosotros no siempre vamos a poder distinguirlos, o sea, nosotros no podemos distinguirlos, pero muchas veces el tiempo revela la realidad de los corazones. Satanás procura muchas veces mezclar esa cizaña dentro del trigo para tratar de causar confusión. Simón, el de nuestro pasaje, parecía un creyente auténtico. Felipe no podía mirar lo que había en su corazón. Sus evidencias parecían que era un creyente verdadero. Igual que usted y yo, nosotros no podemos mirar las evidencias internas del corazón. A lo largo de los años, los pastores hemos bautizado personas que en su momento decían haber creído en el Señor Jesucristo, pero cuando usted hoy mira sus vidas, simplemente están en el mundo disfrutando del mundo. Eso ocurrió en la iglesia primitiva, ha ocurrido en la iglesia del Calvario y ocurre en cualquier iglesia del mundo. Pero damos gracias a Dios porque es Dios el que al final, al que pertenece a Él, lo preserva para que Él persevere hasta el final. Simón, en el versículo 13, podemos mirar que hay evidencias externas que nos podrían pensar de que tenía una fe genuina. Dice el versículo 13 que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito. En la Escritura encontramos, digamos, tres evidencias y aquí las vemos, al menos dos de ellas, o bueno, las tres en cierta manera, para mostrarle que una persona es creyente. La primera es que crea, la segunda obediencia y la tercera perseverancia. Y cuando debemos evaluar a una persona no debemos evaluarlo
o lo debemos evaluar en base a esto, ¿no? ¿Cree realmente esta persona en Cristo? ¿Hay obediencia a la palabra de Dios en su vida? ¿Permanece firme en su fe con el pase del tiempo? El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La perseverancia también es una evidencia. El libro de Hechos, de Hebreos, perdón, usted recordará cuando hablamos de ellos, repetidamente nos dice que los verdaderos hijos de Dios continúan perseverando ¿hasta cuándo? Hasta el final. Ahora, claro, la perseverancia no es un requisito para ser salvo. En ningún lado la Escritura enseña eso. Pero sí la perseverancia es una evidencia de la fe genuina. Entonces el versículo 13 dice que creyó Simón. Luego dice que Simón, aparte de creer, ¿qué pasó con él? ¿Qué dice el texto? Fue bautizado. Es decir, hubo una respuesta en obediencia, porque la Biblia dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo debe ¿qué? Debe ser bautizado. Y luego añade al final versículo 13 que estaba siempre con Felipe. A simple vista parece que él estaba perseverando. Permanecía cerca de los creyentes, seguía acompañando a Felipe, que era si le podríamos decir, el evangelista o el misionero, el plantador que estaba en ese momento ejerciendo. Desde afuera se veía todo hermoso. Simón parecía tener todas las evidencias correctas para decir es un creyente verdadero. Pero hay un problema, Dios no mira las apariencias, Dios ve el corazón. Y aquí encontramos una lección importante para la iglesia. Tú y yo no siempre podemos distinguir entre una fe verdadera y una fe falsa. A veces las personas parecen sinceras por algún tiempo y están allí y solo después queda en evidencia lo que hay en su corazón. Es donde la gente siempre entra en confusión. ¿O será que se perdió? O la otra pregunta válida también es, ¿o será que simplemente fue pura apariencia? Porque la Biblia dice que el trigo y la cizaña son ¿qué? Es difícil identificarlo. Solo se identifican por su fruto. Eso es lo que vemos en la parábola de la semilla. El enemigo vino en la noche y los discípulos querían cortarla y Jesús dijo, no, un momento, no la corten, porque al hacerlo posiblemente se llevan entre el corte al trigo. Ambos crecen juntos. Dijo, no, de eso me encargo yo cuando venga en mi reino. La parábola de la buena tierra también es un buen ejemplo. Cae la semilla y muchos la reciben con gozo, con alegría. Hasta sirven dentro de las congregaciones. Pero un común denominador en muchas de las personas que hoy están fuera de la iglesia, que un día estuvieron en la iglesia, cuando usted le pregunta a ellos por qué están en la iglesia, el común denominador va a ser este. Me hicieron tal y tal y tal y tal cosa. Habían muchos problemas, muchas dificultades, entonces estoy mejor afuera. Ahora pregúntele a aquel que ha perseverado muchos años a ver si no le han hecho cosas en la iglesia así. Si ha visto cosas en la iglesia así. Pero entonces nuestra fe está puesta en el autor y consumador de la fe, no en las personas. Ahora eso no es una justificación para que pequen. Pero tampoco es una excusa para mí para volver al mundo y decir, mejor sigo como estoy, porque estoy dando una evidencia de que realmente la confesión que yo hice simplemente fue emocional,
no verdadera. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué salió mal en Simón? Y yo me atrevería a decir que la respuesta es simple, simplemente su fe no estaba fundamentada en la verdad. Vamos a mirar 4 errores fundamentales en la manera de pensar de Simón, que me llevan a decir lo que estoy diciendo, que su fe no estaba fundamentada en la verdad. Primero, Simón tenía una fe equivocada de sí mismo, perdón, una visión equivocada o un concepto equivocado de sí mismo. Simón tenía un concepto equivocado de la salvación. Simón tenía un concepto equivocado del Espíritu Santo y Simón tenía un concepto equivocado del pecado. Sí, aunque dijo que había creído, sí, aunque se bautizó y sí, aunque estaba con Felipe, tenía un concepto equivocado de él, tenía un concepto equivocado de lo que es la salvación, tenía un concepto equivocado de lo que es el Espíritu Santo y tenía un concepto equivocado de lo que es el pecado. Y vamos a mirar cada uno de ellos. En primer lugar, Simón tenía una visión equivocada de sí mismo. Versículos del 9 hasta el versículo 11 leo para ustedes. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y él estaba, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Uno de los obstáculos más comunes en la salvación es el concepto que las personas tienen de ellos mismos. Uno siempre escucha frases como, yo no le hago daño a nadie. Yo siempre trato de ayudar a los demás. Es más, yo creo en Dios. Bueno, los demonios también creen y hasta tiemblan. Y el problema es que la salvación no comienza cuando tú y yo reconocemos nuestras virtudes o nuestras capacidades. La salvación comienza cuando tú y yo reconocemos ¿qué? Nuestro pecado. Es más, nuestras mejores obras, la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, que delante de Dios son como trapos de ¿qué? De inmundicias. Y eso es precisamente el problema de Simón. Simón tenía un concepto demasiado elevado de sí mismo. El versículo 9 nos dice que ejercía la magia y que en esa ciudad engañaba a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. Y quizás esta era la expresión de él. Él se creía, como decimos nosotros por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Todo giraba en torno a él. Todo giraba en torno a él. Estaba acostumbrado a recibir admiración, reconocimiento, atención. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para venir a Jesucristo. Mientras una persona siga convencida de su propia grandeza, difícilmente reconocerá la necesidad de Jesucristo. Entonces la Escritura nos presenta a Simón como un mago, un hechicero. Es decir, alguien que practicaba cosas ocultas y que afirmaba tener acceso a poderes sobrenaturales. Estas prácticas incluían la adivinación, ¿no? Cuando usted va para que le lean la mano, las cartas o todo ese tipo de cosas. O el horóscopo y todo ese cuento, que porque usted es Piscis tienes el sol, no sé, bueno, todo ese cuento. Los encantamientos, diversas formas de ocultismo,
Pastor, es que yo voy a la magia blanca. Mire, magia blanca, magia negra, rosadita, azul celeste. Magia es magia. Y es diabólica. No proviene de Jesucristo. No proviene de Dios. Proviene de las tinieblas. Entonces, este Simón no era simplemente trucos de entretenimiento. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y también tiene cosas sobrenaturales con el propósito de engañar a la gente. Recuerda cuando el Señor, cuando Moisés convirtió su bastón en serpiente, bueno, los brujos también hicieron lo mismo. Sí que Satanás tiene su poder. Entonces, Simón había construido una influencia en las personas por ese tipo de comportamiento. Durante muchos años logró confundir o enredar a la gente de Samaria. La gente estaba impresionada con él. Dice el versículo 10 que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le escuchaban atentamente. Simón disfrutaba de esa atención. Lo admiraban. Oh, ¿quién como Simón? Oh, yo quiero ser como él. Era autosuficiente. Gracias a Dios porque la palabra de Dios derriba ese orgullo. Él no había entendido quién era la verdad. Es más, dice el versículo 10 al final, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y note cómo lo que decían acerca de él, este es el gran poder de Dios. Una vez más, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás muchas veces usa la palabra para engañar. ¿No quiso engañar a Jesús con la palabra? O aviéntate, porque escrito está que a sus ángeles mandará. ¿Dice la Biblia que los ángeles dan su protección? Sí, pero ¿está haciendo una buena interpretación? No. Y hoy encontramos a muchos falsos maestros que mezclan la verdad con el error para engañar a la gente. Y la gente está convencida porque no escudriñan, ni leen, ni estudian la palabra de Dios. Satanás se viste como ángel de luz. Y muchas de esas prácticas se han metido dentro de la congregación. Las confesiones positivas. No, confiesa lo que tú lo puedes. No confieses nada negativo, porque si confiesas algo negativo, va a venir sobre tu vida. Pero ¿quién dijo que la Escritura enseña ese tipo de cosas? Esa es metafísica que la han metido dentro de la congregación. Y como le meten 2 o 3 versículos bíblicos, la gente hoy está convencido de eso. Una vez más, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no se presenta, o Simón no se presentó aquí como enemigo de Dios. Al contrario, usaba el mensaje de Dios, utilizaba el lenguaje religioso para engañar a la gente. Ahora, los samaritanos no eran ateos, si alguien puede pensar. No, los samaritanos creían en Dios y esperaban la llegada de un Mesías. ¿Usted recuerda la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Oh, esperamos un Cristo, ¿eres tú? Por eso el engaño de Simón resultaba más efectivo. Ahora, no todo error se presenta como una negación abierta a Dios. Es bueno tener eso claro. Muchas veces aparece con un lenguaje cristiano mistiado, utilizando términos bíblicos, pero alterando la verdad del Evangelio. Y Simón había construido una influencia que lo llevaba a actuar de esa manera. Y aquí encontramos una vez más el orgullo de Simón. Gálatas capítulo 6, versículo 6 nos dice, al que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mientras una persona se considere espiritualmente, o usa otra palabra, se considere maduro, porque mucha gente dice, no, yo puedo hacer eso porque yo soy un creyente maduro. Está en la fórmula para el desastre. El apóstol Pablo dijo, el que cree que esté firme,
mire que no caiga. El versículo 11 nos resume la influencia que había ejercido sobre aquellas personas. Dice el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ya Lucas nos dice que lo que estaba pasando con ellos era que habían sido engañados. Creían que Simón venía de parte de Dios, cuando en realidad no lo era. Y eso nos lleva, o bueno, aquí hay una advertencia para la iglesia que nunca debemos olvidar. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. No todo el que se para a un púlpito a predicar la palabra proviene de Dios. Debemos examinar la verdad, tenemos que ser como los hermanos de Berea, que escuchaban atentos todo lo que le decían, pero al mismo tiempo comparaban todo lo que les decían, lo que el apóstol les decía, con la palabra de Dios. Es decir, no tragaban entero, hoy tragamos entero. Hoy la gente le dice amén a todo, aleluya, lo recibo. Yo a veces veo comentarios por ahí de pensamientos medios extraños y yo solamente por pura curiosidad me voy a mirar los comentarios. Amén, lo recibo, es mío, no sé qué, y esto y lo otro. Yo digo, yo pobre, no sé, qué tristeza. Cosas que no tienen ningún fundamento y todo el mundo ahí recibiéndolo, lo decreto, lo declaro, no sé, todas pocas cosas. Qué tristeza. 2 o 3 por ahí de vez en cuando aparece uno diferente y le dice, hombre, vayan a leer la Biblia porque eso no tiene nada que ver con la Escritura. Pero el segundo problema que tenía Simón era que Simón tenía una visión equivocada de la salvación, versículos 12 y 13. Tenía una visión errada de sí mismo, se creía el mejor porque era el centro de atracción del pueblo, los engañaba, pero tenía una comprensión superficial de lo que significa ser salvo. Y quiero que ponga bastante atención porque quizás muchos de nosotros tenemos ese mismo problema. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y al hombre y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dios comenzó a obrar poderosamente en Samaria. Muchas personas estaban creyendo en Jesucristo. Mientras tanto, Simón veía todo lo que estaba pasando a su alrededor. Quizás muchos le decían, Simón, ¿ya viste el nuevo predicador que llegó al pueblo? ¿Qué piensas? Y quizás él no era fácil para él entender esto. Felipe, la diferencia es que Felipe no se estaba promoviendo a sí mismo. Felipe estaba promoviendo o predicando a Cristo. Estaba predicando el reino de Dios. Y cuando Felipe o cuando Lucas nos dice que está hablando del reino de Dios, se está refiriendo al gobierno soberano de Dios. Estaba refiriendo a la obra redentora de Jesucristo, donde iba a salvar pecadores. Felipe no estaba ofreciendo un entretenimiento como un circo o como un parque de diversiones, de un entretenimiento de una semana. Felipe no estaba promoviendo experiencias religiosas místicas de fin de semana. Felipe estaba predicando al Cristo verdadero. Y muchas de las personas estaban respondiendo con fe. El lugar del evangelio siempre es llamar al arrepentimiento, a una vida nueva.
Pero ese fue, digamos, el error de Simón. Porque Simón, como lo vamos a mirar más adelante, no vio a Cristo como el redentor de su vida, sino que vio a Cristo como un negocio. No para rendirme a Él, sino para sacar beneficio de Él, como se ve hoy en muchos lugares donde Cristo se ha convertido es en negocio. Y predicamos a Cristo como un negocio. Lo más seguro que Simón pensó que ese evangelio que se estaba predicando y que muchas personas estaban siguiendo podía ser un añadido más a mi cuento de trucos que ya tengo, ¿no? Voy a añadir algo más para atraer más gente. Y eso es la tristeza. Muchas personas hoy siguen a Cristo como una ayuda más a su vida, no como la salvación. Por eso yo siempre le digo a la gente, usted no le diga a Jesucristo, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Porque muchas veces tú puedes venir a Jesucristo y algunos de tus problemas van a seguir allí. Sí, algunos llegan a Cristo y su problema médico, ¿qué pasa con él? Sigue. Vienen a Cristo y su crisis económica, ¿qué pasa? Sigue. La diferencia es que ahora tiene vida eterna. Y que en medio de esa dificultad que está pasando física, de salud, puede decir, no entiendo esa situación, no me gusta, pero tengo un Dios que me da fortaleza y esperanza. O simplemente puede decir, estoy convencido que esta salud que tengo o esta enfermedad es temporal. Porque cuando muera y Cristo me dé ese cuerpo nuevo, esto no será para siempre. Si tengo situación económica, entonces quizás puedo aprender a través de la escritura a administrar bien y quizás me voy a dar cuenta de que estoy en una crisis económica porque simplemente estoy gastando más de lo que gano. Entonces mucha gente quiere añadir a Cristo a su vida, pero no quiere entregar su vida a Cristo. La salvación bíblica no funciona de esa manera. La escritura enseña en Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que es de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. La enseñanza es que cuando Cristo viene a nuestra vida, ocurre una transformación profunda en la vida de la persona. Eso es lo que enseña la escritura. La salvación no es agregarle unos elementos más religiosos a tu vida, una religión, una rutina a tu vida diferente. No, es el comienzo de una vida diferente bajo el señorío ¿de quién? De Cristo. Por eso, si tú dices que estás en Cristo, sí o sí tiene que haber una evidencia de cambio en tu vida. La mujer samaritana, ¿cuánto tiempo estuvo con Jesucristo? Horas, 2, 3 horas, minutos, qué sé yo. Habría que ponerse uno a tratar de analizar a ver si cuenta las horas, pero el punto no es cuánto tiempo estuvo con Jesús, el punto es qué pasó después de que estuvo con Jesús. ¿Su vida fue qué? La que conocían como la conocían, ahora dijeron, wow, eres diferente. El versículo 13 dice que creyó Simón y se bautizó y siempre estaba con Felipe. Pero es que el resto del capítulo nos va a demostrar aquí, que nadie me diga, pastor, lo que pasa es que perdió la salvación. No. No. Aquí no estamos hablando de que perdió la salvación. El resto del capítulo nos va a explicar claramente que en el corazón de Simón nunca hubo un cambio. Sí, cantó, estuvo con Felipe, fue testigo de milagros, de sanidades, se bautizó. Pero su corazón nunca fue transformado. Escúcheme con atención. Su interés no estaba en Cristo. Su interés estaba en el poder. Y vio que con Cristo lo podía agarrar, alcanzar. Entonces dijo, pues bueno, peguémonos a Cristo.
El texto sigue diciendo, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, es decir, estaba maravillado, estaba wow, en show por lo que estaba pasando. Ahora, pero note algo. No estaba maravillado por la gracia de Dios transformando corazones, sino que estaba maravillado por las obras externas que se estaban haciendo. No sé si me explico. Su maravilla no era como pecadores estaban siendo alcanzados para Cristo. Su maravilla era los milagros que estaban pasando. Dijo, aquí está, un evento más para mi show. ¿No? Como el circo que viene y frente con ustedes, aquí tenemos al hombre de 2 cabezas, pero también tenemos, no sé, el dragón con 3 cabezas. Ahora tenemos una con 3 cabezas, ¿no? Una atracción más para atraer a la gente. La escritura, en el Evangelio de Juan, encontramos personas, escúcheme, que se maravillaron por los milagros de Jesús. Pero luego Jesús añade que Jesús no confiaba en ellos porque conocía lo que había en qué, en su corazón. ¿Usted recuerda la historia cuando el otro día buscaron? Oh, maestro, te buscamos. ¿Dónde estabas, maestro? Y Jesús le dijo, hipócritas, ustedes me están buscando, ¿por qué? Porque ayer les llené el estómago. Ustedes no me están buscando, ¿sí ve? Entonces, mucha gente puede maravillarse por las cosas, pero eso no significa de que encontró salvación. Es una fe superficial. Estaba impresionada por los milagros, pero no quería someterse al Señor Jesucristo. También se nos dice que Simón creyó. Pero yo digo, es una fe intelectual, es una fe como la fe de los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y yo siempre digo, les explico a ustedes esto. ¿Ese creer de los demonios ha impactado sus vidas? No, siguen viviendo como demonios. O sea que si alguien le dice a usted, yo creo en Jesucristo, pero cuando usted ve su vida, sigue viviendo de la misma manera, pregúntese, ¿realmente ha creído? Sigue mintiendo, sigue robando, sigue fornicando, sigue en el alcohol, sigue apostando, sigue, no sé, viviendo una vida de desorden. ¿Realmente ha creído? Sigue en el chisme, sigue en la mentira, sigue con los celos, sigue con las contiendas. ¿Realmente ha creído? ¿Es eso fruto del Espíritu Santo? No, cuando la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es que paciencia, dominio propio, benevolencia, benignidad, templanza. Entonces la fe salvadora es mucho más que decir yo creo en Jesucristo. Es que mi vida de hoy en adelante va a ir dominada por lo que yo digo que estoy creyendo. Entonces la fe que salva transforma, la fe que salva obedece, la fe que salva persevera. Simón no entendió eso. Simón vio la salvación como algo simplemente externo. Sí, permaneció con Felipe, pero yo me imagino que siguió con Felipe por lo que vio más adelante, porque sabía que estar con Felipe significaba que iba a traer ¿qué? Personas, más pescaditos, como dice un hermano. Tal vez sabía o estaba dándose cuenta que Felipe tenía influencia sobre la gente y como él, ya leímos en los versículos anteriores, él tenía también influencia y la gente le seguía, dijo, bueno, voy a utilizar a Felipe como un medio para seguir atrayendo más gentes. El fin justifica los medios, dicen los cierto grupo. Concepto, de cierta manera, equivocado. Entonces, en ningún momento vemos un corazón transformado, quebrantado por el pecado, ni un deseo genuino de seguir a Cristo. Ahora, aquí encontramos una aplicación muy importante para nuestros días, mis amados hermanos. Hay muchas personas que hoy entienden la salvación de manera externa. Creen que ser salvo simplemente consistir a la iglesia. Pastor, ya fue a la iglesia, ¿qué más quiere? Pastor, ya hice algunas ceremonias religiosas, sí, ya me bauticé, pasé esto.
yo hice mi confesión. Algunos dicen, no, yo pasé al frente y repetí la oración de fe para algunos. Pero es que ninguna de esas cosas salvan en sí mismas. Si el bautismo, de hecho ayer celebramos los bautismos, es una expresión externa de obediencia para alguien que ha creído en Jesucristo. Pero el bautismo no tiene ningún poder de regenerar, ni cambiar corazones. El bautismo, siempre lo he explicado, es como el anillo de matrimonio. El anillo no hace a nadie casado. Porque entonces el día que se quita el anillo, ¿qué? ¿Soltero otra vez? No, lo que hace casado, ahora no estoy diciendo que no se ponga anillo de matrimonio, por favor, que nadie vaya a pensar eso. No estoy diciendo eso. Ponga esos anillitos si se lo quiere poner. Pero lo que me hace a mí casado, lo que lo hace a usted casado, los que están casados, es el pacto y el compromiso que usted hizo con ese hombre y con esa mujer en el altar ese día. Esto simplemente es un símbolo que le recuerda a usted ese compromiso que usted hizo. Y la prueba de esto es que Simón fue bautizado, pero sin embargo Simón seguía perdido. Y vuelvo y digo, no porque haya perdido la salvación, sino porque es que nunca lo fue. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, porque luego, es que no me quiero adelantar, pero luego el apóstol Pedro le dice lo que tiene que hacer. O sea, lo que nunca hizo. Veamos el tercer problema. Va a avanzar. Simón tenía una visión equivocada del Espíritu Santo, versículo 14. Ya hemos visto una postura equivocada de sí mismo, una postura equivocada de la salvación. Ahora entramos al Espíritu Santo y aquí nada más usted va a mirar que Simón nunca fue salvo, nunca tuvo una fe bíblica. Porque Simón no vio al Espíritu Santo como lo que es la tercera persona de la Trinidad. Lo veía como una fuente de poder para obtener sus beneficios personales. Dice el pasaje, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. La llegada de los apóstoles tenía al menos 3 propósitos. Primero, apoyar la labor de Felipe en Samaria. Segundo, confirmar oficialmente que Dios estaba salvando también a los samaritanos. Y tercero, participar en un momento muy especial dentro de la expansión de la iglesia. Yo quiero que note lo que es el versículo 15. Vinieron sobre ellos, orando por ellos para recibir el Espíritu Santo. Ya esto lo hablamos hace unos meses y hoy quiero volver a decirlo. Muchas personas al leer este pasaje han llegado a la conclusión de que usted puede ser salvo sin tener al Espíritu Santo y que luego se tiene que orar por usted para recibir el Espíritu Santo, tomando como base este pasaje. La Escritura nos afirma en Romanos capítulo 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo verdadero creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Si usted cree en el Señor Jesucristo en este momento, automáticamente recibe el Espíritu Santo. Y no recibe un 50% y luego hay que orar con usted para que reciba el otro 50%. No, recibe el 100% del Espíritu Santo. Entonces estará diciendo, pastor, y entonces la vida se contradice. ¿Cómo entendemos, cómo reconciliamos lo que está pasando aquí en Samaria? Es fácil de entender si usted lo quiere entender desde la perspectiva bíblica. Si nos sacamos el concepto que nos han metido en la cabeza. Pero si lo entendemos desde el concepto de lo que la Biblia enseña, es fácil de entender.
Por el contexto de la Escritura sabemos que el libro de Hechos se encuentra en esa transición. La resurrección de Jesucristo, el comienzo de la iglesia. Dios está formando un solo pueblo compuesto por judíos, samaritanos y más adelante gentiles, ¿cierto? Sígame, voy a ir despacio. Durante mucho tiempo, ya lo mencioné la semana pasada, había un conflicto entre ¿quiénes? Samaritanos y judíos. Ellos no se querían, ya lo dije la semana pasada. Por lo tanto, si los samaritanos hubieran recibido inmediatamente todas las manifestaciones visibles del Espíritu Santo sin ninguna conexión con los de Jerusalén, o sea, donde estaban los apóstoles, fácilmente ellos hubieran desarrollado la idea de nuestra propia religión. Recuerde que ellos estaban esperando el Mesías. La mujer samaritana le dijo a Jesús: nosotros estamos esperando el Mesías también. Entonces, si ellos hubieran recibido todas las mismas evidencias, sin ninguna conexión con Jerusalén, fácil les hubiera llegado a pensar: nosotros tenemos el Dios, no ustedes. Y otra vez, ¿qué pasaba con el conflicto? Seguía. Entonces Dios permitió que Pedro, el apóstol Juan, estuvieran presentes cuando el Espíritu Santo fuera manifestado entre los samaritanos. De esa manera quedaría claro de que no existían dos iglesias, sino una sola. Un mismo evangelio, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo cuerpo. Esto mismo que estamos viendo aquí es el mismo patrón que se repitió cuando Pedro fue a predicarle ¿a quién? Al gentil, ¿recuerda? Cornelio. Se repitió el mismo patrón. ¿Para qué? Para que quedara evidenciado de que es un solo Espíritu Santo. Es una sola iglesia. En cada caso Dios estaba mostrando públicamente que todos los creyentes formaban parte de una sola iglesia. Por eso este acontecimiento debe entenderse dentro de la transición que está describiendo cómo comenzó la iglesia y no como una doctrina que se tiene que empezar a enseñar. Oh, ¿creíste en el Señor Jesucristo? Sí, amén, pastor. Bueno, ahora yo voy a orar por ti para que ahora recibas el Espíritu Santo. Eso no lo enseña la Escritura. Y apréndaselo bien claro para que, pues, si algún momento alguien le dice, usted pueda defender el argumento con lo que dice la Escritura, no con sensaciones. Y es que la Biblia dice esos dos ejemplos de los samaritanos y de los gentiles. Explíquele el por qué. Vuelvo y le digo. Si hubiera pasado eso sin que los apóstoles hubieran estado presentes, los samaritanos hubieran seguido con el cuento de que nosotros también tenemos el Dios verdadero. Eso fue lo que ella le dijo a la mujer samaritana a Jesús. Es más, le dijo: ustedes dicen que se debe adorar ¿en qué monte? En tal monte. Nosotros decimos que debemos adorar en este monte. ¿Vio? Jesús, ¿qué le dijo? Ni ustedes ni ustedes. Llegará la hora cuando los verdaderos adoradores no adorarán en un monte. ¿Dónde adorarán? En espíritu y en verdad. Por eso ese cuentecito de que el que canta hoy, yo tengo una hija adoradora porque toca el piano y canta hoy mi adoradora. No, 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 no. ¿Y ustedes qué son? No, pregunto. ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes no son adoradores? ¿Porque no tocan ni cantan? ¿Porque se salen del tono? ¿Porque no saben agarrar una guitarra? No, pregunto yo en mi ignorancia. Son conceptos que han metido ahí, bíblicos, torcidos, y Satanás tiene la gente ahí creyendo que adoradores solamente los que están aquí, que les faltan nomás las alitas. No, todo el pueblo dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, por esa razón fue que los apóstoles luego fueron y hubo esa manifestación visible. Y cuando lleguemos a Cornelio, volveré a decir lo mismo, porque tiene que quedar tan claro como tiene claro su nombre. Para que cuando alguien venga a tratar de engañarlo y confundirlo, usted puede decirle: un momento, pueblo, la Escritura no dice
eso. Suena bonito, suena muy espiritual, pero la Biblia no enseña eso. Si eres salvo, en el momento que eres salvo, automáticamente el Espíritu Santo viene sobre ti. En su totalidad. Pero quede claro. Ahora, mientras eso sucedía, Simón, como buen observador, estaba atento a todo lo que estaba pasando. Por eso el versículo 19 dice algo interesante al final. Me brinco un poquitico y se lo leo. Dice al final, dice, dadme pues a mí ese poder. Esta petición dejó en claro lo que realmente pensaba y lo que había en su corazón. Para él el Espíritu Santo era algo que podía comprarse, controlarse y utilizarse a su manera, como muchas veces se hace hoy. Para él el Espíritu Santo de esa manera. En su mente funcionaba, su mente seguía funcionando como un pagano. Así de simple. Aunque se bautizó, sí. Bueno, dijémoslo, aunque se mojó. Aunque andaba con Felipe. Ahora lo único que quería hacer era, bueno, ahorita yo voy a incorporar un nuevo concepto, voy a incorporar el concepto del Espíritu Santo dentro de mi esquema de engaño, porque era un engañador. No, mi estimado amigo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como alguien dice, ah, no, es que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. No, la Biblia no enseña que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. El Espíritu Santo tampoco es una energía. O usted puede contristar una energía. Háblele mal a la luz, a la energía, a ver si la energía se pone triste. Ah, me insultó. No voy a aprender más. Ahora lo voy a dejar sin luz porque me habló feo, porque no me saludó. ¿Será que se pone triste la luz? El Espíritu Santo tampoco es una herramienta. Tampoco es un poder disponible para intereses personales. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando soberanamente en su perfecta voluntad. Así que Simón no está buscando glorificar a Dios, no está buscando servir a la iglesia, no está buscando crecer en santidad. Simón está buscando dinero para su negocio. Pero Simón era orgulloso, su principal problema. Segundo, no vio la salvación como lo que era. Tercero, intentaba hacer mercancía con el Espíritu Santo. Su problema no era falta de información, su problema era que tenía un corazón no arrepentido. Versículo 18. Cuando Simón vio que por imposición de manos de los apóstoles, y mire que el Lucas especifica, de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, le ofreció ¿qué? Dinero. Lo que vio les llamó bastante atención. Sin embargo, en lugar de adorar a Dios, pues lo que estoy diciendo, en lugar de haber adorado a Dios, gloria a Dios, porque la gente se está arrepintiendo, gloria a Dios porque es una confirmación de la palabra de Dios, gloria a Dios porque está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, no, él dijo, chin chin, se va a expandir el billete, ¿no? El negocio redondo. Es más, le voy a poner una medida que es un hermano, el negocio divino. Llegó a una conclusión completamente equivocada. Dice, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también este poder. ¿Para qué? Para que a cualquiera que yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Pero me imagino que antes de eso, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, cuesta $100. ¿Le suena parecido como cuando dicen por ahí, pacte con el Señor? Siembra, trae tu primicia.
y todo ese rollo. Él pensaba que el Espíritu Santo se podía comprar. Vio que tenía un concepto equivocado del Espíritu Santo. No es que tus finanzas no cambian porque a ti te ha faltado fe, porque la ofrenda que has dado es muy poquita. Tienes que ser más grande. Toda su vida está rodeada de prácticas ocultas, de poder espiritual falsificado, de manipulaciones religiosas, y ahora quería usar el Espíritu Santo para una más de sus manipulaciones. Vio al Espíritu Santo como una herramienta. Eso es diabólico, eso proviene de las tibienas. ¿Usted cree que esa era una persona salva porque se bautizó y porque andaba con Felipe? Demas también andaba con el apóstol. ¿Y luego qué dijo de él? Demas amó el mundo, me dejó solo. Simplemente fue apariencia. Él seguía siendo el mismo hombre orgulloso. Entonces, volviendo a Simoncito, hermano, la gracia de Dios no está a la venta. Nadie puede comprar el perdón de Dios. Nadie puede comprar la salvación. Nadie puede comprar el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, 24, siendo justificados gratuitamente por gracia. Es gratuita porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, lo hemos dicho hasta el cansancio. No podemos ofrecerle nada a Dios a cambio por la salvación. No podemos negociar con Dios. Ahora, cuando el apóstol Pedro escuchó semejante propuesta, mire cómo respondió, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Pedro entendió automáticamente la gravedad del asunto. Pedro le dijo, Simón, no has comprendido el Evangelio, no has entendido la gracia, no has entendido quién es el Espíritu Santo. Te vas a condenar con tu dinero y todo. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 21. Tú no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Vio, mis estimados hermanos? Pedro era mago, no. El Espíritu Santo le muestra a Pedro y le dice, el corazón de este hombre no es recto a pesar de que haya dicho que cree, a pesar de que se haya bautizado y a pesar de que esté con Felipe. Mis amados hermanos, no es que este hombre perdió salvación, nunca la tuvo. Tú no tienes parte, le dice. ¿Y por qué? Porque tu corazón no es recto. Esa es la raíz del problema. Parecía creyente externamente, sí, porque hizo una profesión, sí, porque se bautizó, pero su corazón estaba lejos, lejos de Dios. Estaba viendo a Dios como un negocio. Dios los libre de caer en eso, ver a Dios como un negocio. Que para ayudar a alguien tenga que empezar usted a cobrar. Pastor, cáseme. Oh, claro que sí, yo lo caso. Nomás que el casamiento cuesta tanto. Pastor, mire que se murió un familiar y queremos una celebración. Oh, claro que sí, hermano, pero entonces yo por eso cobro tanto. Dios nos libre de caer en una situación de esas. Porque estamos tomando el Evangelio como negocio. El problema no era falta de información, el problema era el corazón. Seguía pensando como un hombre no regenerado. Seguía buscando sus propios intereses en lugar de la gloria de Dios. Y por último, el problema de este hombre era que tenía una visión equivocada del pecado. Versículo 22, el apóstol le dice, por lo tanto, ¿qué?
Repite conmigo esta oración para que seas salvo. Le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Qué le está diciendo con arrepiéntete? Mira, cambia de dirección, date la vuelta, apártate de tu pecado y vuelve a Dios. Le está diciendo, tú eres un pagano mojado. Sonó raro. Eres un pagano que se ha bautizado. Sí, perdón, sonó raro ese concepto. Arrepiéntete. Y luego añade, oh, Pedro no le está ofreciendo una solución superficial. Como cuando dice la gente, no, tú solo deja de hacer esa cosita y ya. No. Para tú dejar de hacer esa cosita o ese concepto que estás viendo, necesitas un cambio de dirección. Mientras tú no cambies de dirección, mientras tú no te arrepientes, simplemente seguirán siendo puras intenciones de fin, de principio de año. Voy a bajar 10 libras y cuando llegamos a que estamos en junio, ya tengo 10 pero encima. Voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero duro 3 días. Simplemente buenas intenciones. No, tú lo que necesitas es arrepentirte. Es decir, necesitas una transformación real. ¿Sabe cuánta gente hay en sus propias fuerzas tratando de hacer nuevas cosas? Y nunca sale de ese círculo vicioso. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue allí. Es que yo le echo ganas, es que yo puedo, es que yo le hago y nada pasa. Bueno, porque es que no se trata de buenas intenciones, necesitas arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento en tu vida, es decir, no hay un cambio de vida, seguirás viviendo de la misma manera, por mucho que te esfuerces. Y luego el apóstol Pedro añade, porque no solamente le dice arrepiéntete, dice, mira lo que dice allá en el versículo 22, aquí estoy. Y ruega a Dios, quizás se te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Note que Pedro está apuntando al corazón, no a la parte externa. A veces nosotros queremos cambiar a la gente la parte de afuera. Vístete así, si tienes un vestido así, entonces no eres salvo. Si tu vestido no llega a los tobillos, no eres salvo. Ahora tampoco estoy diciendo de que vengan en bikini, no, tampoco, porque la mujer de Dios se viste con modestia y enseña la palabra. Queremos añadirle cosas a la gente externas. Pedro aquí está apuntando ¿a dónde? A la raíz de los problemas, el corazón. Ahora, el problema de Simón no fue simplemente lo que dijo, no, lo que dijo simplemente reveló lo que había en su corazón. Sus pensamientos, sus deseos, sus motivaciones. Eso es lo que Dios está mirando. Dice, porque hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. En otras palabras, Simón le está diciendo, Pedro le está diciendo, mira Simón, lo que veo es que tú sigues esclavizado a tu pecado. Externamente pareces un creyente, porque dijiste que creíste, porque te bautizamos o te bautizaron, porque andas con Felipe, pero tu corazón no ha sido transformado. Sigue atrapado por la misma corrupción que gobierna tu vida. Arrepiéntete, reconoce tu pecado y vuélvete a Cristo. Eso fue lo que Pedro le dijo. Hermano, que no nos pase a nosotros, que simplemente sea una apariencia externa, pero que todavía estemos atados. No, pero es que yo voy a la iglesia, pastor, que yo tengo una Biblia, que en las redes sociales hago esto, yo comparto lo que pone la iglesia, yo comparto los versículos de ta. La pregunta es, ¿y tu corazón? ¿Y tu corazón? Ahora, si usted todavía no está convencido de que este hombre nunca fue salvo, le voy a dar un versículo más, porque después de todo lo que el apóstol Pedro le dice, mira la respuesta de este hombre. Versículo 24. Respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor,
para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Increíble. Ahora, ¿sigue usted pensando que fue que perdió la salvación? Me acordé ahorita que lo estaba leyendo cuando la gente dice, mira, ya, órele usted a Dios. Así que me ponen a mi horario y yo pidiendo su vida de desorden. Lo pueden hostiar y yo pidiendo su vida de desorden. Yo la primera le digo, ahora para que usted se arrepienta, no orar por su situación. Arrepiéntase. Pues yo orando y usted en pachangón. Ay, qué duro, ¿y dónde está el amor? Bueno, pues amor es eso, decirle la verdad. Mijo, arrepiéntase. Porque va camino a la condenación. Ahora, Pedro, ahora note algo. Él no dijo, Pedro, sí, perdóname, me he equivocado, he pecado. Tampoco dijo, sí, confieso mi pecado, soy un orgulloso, no he entendido el Espíritu Santo. No dijo, uy, no, ¿sabe qué? De oídas te había oído, pero ahora sí creo en Dios verdaderamente. No mostró un corazón quebrantado. Lo único que mostró es que tenía temor ¿a qué? A las consecuencias. Estaba preocupado por el castigo. No estaba preocupado por su pecado. Que no nos pase a nosotros, porque mucha gente dice, ay, no, yo quiero venir a Cristo porque le tengo miedo al infierno. ¿Ve la diferencia? No, yo vengo a Cristo porque le tengo miedo al infierno. Otros dicen, no, yo vengo a Cristo porque he pecado contra Cristo. ¿Ve la diferencia? Yo te pregunto, ¿por qué creíste? ¿Por miedo al infierno? ¿O porque entendiste que pecaste contra Dios? Ahora, porque si usted creyó porque te tenía miedo al infierno, porque no me quiero ir al infierno y por eso creo, posiblemente no has creído. Porque eso es lo que vemos aquí en este hombre. La escritura habla, me pasé del tiempo, pero la escritura habla de todas maneras, anyway, going back, ya que puedo hacer, no puedo hacer nada. La escritura enseña que existe una tristeza que produce salvación y que conduce al arrepentimiento. 2 Corintios 7:10. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero en Simón no vemos tristeza ni vemos susto que produzca salvación. Hermanos, se nos demuestra que su fe no era una fe salvífica. Tenía una visión equivocada de sí mismo, una visión equivocada de la salvación, una visión equivocada del Espíritu Santo y una visión equivocada del pecado. La pregunta es, para ir ya aterrizando, ¿qué clase de fe tenemos tú y yo hoy? ¿Qué clase de fe? Una fe que se basa en confesión externa, pero nuestro corazón sigue deseoso del pecado. Una fe que es simplemente por temor a las consecuencias y no por el pecado que hice contra Dios. Una fe que aparenta sí, pero que en el interior estoy todavía pegado al mundo y cuando tengo la oportunidad estoy en las cosas del mundo. ¿Cuál es esa fe? Una fe que dice creer, pero que se siente atraído por todo lo que el mundo hace. Pecaminoso, porque hay muchas cosas que hacemos que también hace el mundo, ¿no? Pero hablo de las cosas pecaminosas. Aunque nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Porque el mundo trabaja y usted también. El mundo usa redes sociales y usted también, bueno, yo también. Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Pero me hago referencia a la forma en que el mundo expresa sus cosas. Hermano, que el Señor examine nuestros corazones y nos conceda una fe genuina que realmente evidencie una verdadera obra de gracia. Y que cuando Dios pueda mirar nuestro corazón,
no se diga lo que se dijo de este hombre, que su corazón no era recto, sino que se pueda decir en nosotros, nuestro corazón es recto delante del Señor. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, mis amados. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos muestra con claridad que no todo el creyente, el que parece creyente externamente, lo es. Señor, gracias porque tu palabra también nos recuerda que el enemigo quiere sembrar cizaña y que no somos nosotros los encargados de cosecharla, de cortarla, te corresponde a ti. Señor, pero hemos escuchado tu palabra. Señor, permite de que cada quien haya podido examinar su vida a la luz de ella y hacer el correctivo. Parece alguien como Simón que ha dicho creer, Señor, que se ha bautizado, Señor, que está perseverando, pero que todavía su corazón está apegado al mundo, sus deseos están en el mundo. Oh, mi oración, oh Dios, es para que tu Espíritu Santo le pueda traer la convicción a esa persona esta mañana y que realmente pueda pedir a ti perdón, pueda clamar por arrepentimiento, que haya cambio de dirección. Señor, oro por aquel que está firme en ti. Señor, no para pensar que ya nada le puede pasar, sino como dice el apóstol Pablo, que mire que no caiga el que está en firme. Señor, aquel que no ha sido salvo, oramos para que pueda encontrar salvación. Que pueda encontrar salvación en ti. Verdadero arrepentimiento. Padre, permite que como iglesia podamos entender que la salvación no es algo externo, ni simplemente prácticas religiosas, Señor, sino que es una profunda gracia tuya que obra transformando un corazón y que luego se evidencia en un estilo de vida. Para ayudarnos a reconocer el Espíritu Santo como un regalo, no como una fuerza, Señor, que se pueda manipular. Señor, ayúdanos a ver ese regalo, esa tercera obra de la tercera persona de la Trinidad, obrando en nuestras vidas, fortaleciéndonos, guiándonos, enseñándonos todo lo que nuestro Señor nos enseñó. Padre, permite que nadie salga esta mañana de este lugar confiando en sus propias fuerzas, sino confiando en ti como Salvador de sus vidas. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús.